Capítulo 30. Lo que pasó después también quise borrarlo de mi memoria. Lo que pasó después también quise borrarlo de mi memoria. El príncipe Fernando de Guzmán no conservó muchos días su reino fantasma. Cuando se hartó de él, Aguirre lo hizo ejecutar sin pretextos. Con cada amanecer, la sospecha de una nueva traición se le volvió costumbre y nos acostumbramos a esperar cuando caía sobre quien la sentencia. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que Saldueno recibiera su parte? No podría decirlo, pero cuando Lorenzo de Saldueno perdió el favor de Aguirre, el déspota, lleno de espadas y cuchillos, que controlaba por el terror los campamentos, siempre rodeado por su guardia siniestra y con Antón Llamoso convertido en su sombra, la suerte de la hermosa Inés estaba decidida. Alguien debió llevarle la noticia de que Saldueno había sido ejecutado, y lo único que ella acertó a hacer fue más loco que clavarse un puñal en el pecho, salir con sus doncellas en fuga por las selvas espesas. El tirano pudo dejarla abandonada a merced de la noche de la hormiga, pero prefirió saciar su maldad y cobrarse la última pieza del tesoro de Ursúa. Ordenó al horrendo Llamoso perseguirla y aquella fuga inútil por la selva, de la que los otros miembros de la expedición que andábamos fuera del círculo de los conjurados y sus esbirros nos enteramos más tarde, fue el crimen más malvado e inútil de una historia ya demasiado inútil y malvada. Como un perro de caza, el verdugo dejó que las liebres corrieran un buen rato antes de emprender la persecución. Sabía que la fatiga les llegaría pronto. Sabía que lo más probable es que ellas dieran vueltas en redondo creyendo que huían, porque escapar en línea recta era imposible. Quería darse el lujo de buscarlas, de crearles el terror de estar perdidas, de estar acorraladas y de irse acercando. Al final la sangre de ella tiñó los musgos y alimentó los árboles. Y fue así como ni Ursúa ni Inés pudieron alcanzar el reino de las Amazonas, ni pisaron las puertas de la ciudad de oro que habían soñado, y dejaron esperando en el corazón de la selva los cuchillos de piedra de las mujeres guerreras y los altares de la ciudad de la serpiente. Pero lo que la ciudad había presentido se cumplió. Cada uno de ellos quedó solo en la región del Machifaro, y sobre su grande amor crecieron grandes árboles y volaron los pájaros. Nosotros la encontramos después sobre el suelo de hojas descompuestas y entre el cerco de árboles silenciosos. Vimos su palidez y su resignación a la muerte. Yo vi en su rostro que no sabría cómo encontrarse con Ursúa en la noche del musgo, después de haberse aferrado a su asesino, pero sé que el amor resuelve de otro modo las cosas y que en la soledad de la muerte los amantes que estuvieron juntos siquiera un instante sabrían acompañarse para siempre. La noticia de la muerte de Ursúa tardó mucho tiempo en llegar a la casa de Ariscún, donde ya Tristán su padre se había anticipado, donde en vano el solar de los mayores se había convertido en su herencia, y donde Leonor Díaz de Armendariz, que conservaba como talismanes pequeñas reliquias de la infancia de su hijo, unas ovejas de tela y un diminuto carro de madero, se había ido acostumbrando a la ausencia como un modo de prepararse para la noticia que su corazón presentía. El tío Armendariz, que fue su protector y jefe en las guerras del nuevo reino de Granada, tampoco ignoraba que ya había visto a Ursúa por última vez, y tras tomar los hábitos alternaba recuerdos y rezos con el también retirado obispo Lagasca en un monasterio de Palencia. No sé si alguien les contó a los parientes en Navarra que el peor fruto de aquel viaje había sido la muerte de uno de los muchachos a manos del otro. Nadie llegó a conmoverse en su tierra con los títulos que Ursúa obtuvo en estas provincias de ultramar. La fama seguía siendo para los grandes triunfadores y para aquellos que volvieron cargados de oro a la península. El mayor de ellos fue Hernando Pizarro, quien al salir del castillo de la Mota, donde pagó 20 años de prisión mientras en el Perú sus hermanos mataban y morían, se casó con su propia sobrina, Francisca, prima de Inés de Atienza e hija de Francisco Pizarro, y disfrutó con ella su herencia copiosa durante 18 años. El marqués de Cañete no alcanzó a deplorar la suerte de una expedición en la que había puesto tantas esperanzas y tantos recursos. Más tardó Ursúa en salir de Santa Cruz que el virrey en morir de malos aires frente a la cordillera con cimientos de plata, y lo que recibió sin duda Ursúa no lo envidiaría. Un funeral magnífico con 7 obispos vestidos de púrpura, un sueño lujoso en el lecho mullido de terciopelo de un sarcófago con enchapes de oro. Nosotros seguimos todavía muchos meses bajo la locura tenebrosa de Aguirre, cada día más infame y más cruel, pero cuando por fin salimos al mar y torcimos el rumbo de nuevo hacia la isla de las Perlas, comprobamos que apenas comenzaban sus crímenes, cosas que llenaron de espanto el litoral y los reinos, de indignación y alarma la corte, no porque Aguirre fuera más malvado que otros, sino porque sus víctimas no fueron como siempre millares de indios, sino decenas de españoles, porque sabiéndose condenado y perdido nada podía perder con rebelarse, y se atrevió a enviar una carta sacrílega a Felipe II, llamándose traidor, con orgullo a sí mismo, pretendiéndose rey de las Indias, anunciando su propósito de volver al Perú y apoderarse del virreinato, y afirmando haberse convertido en la ira de Dios. Han pasado los años, y ahora puedo hablar de estas cosas con voz serena y casi con mi espíritu.
después de que el tirano fue derribado en el último instante, más por el pavor de sus propios hombres que por las partidas reales que pretendían detenerlo, su cruel esbirro, Antón Llamoso, asesino de Ursúa como los otros y verdugo solo de la hermosa Inés, huyó de Barquisimeto, donde el tirano, como última hazaña, acuchilló a su propia hija antes de ser ultimado por 2 disparos de arcabuz. Llamoso pasó por el Tocuyo, donde sería descuartizado su jefe y donde iban a exhibir su cabeza. Cruzó la cordillera, entró en el territorio del nuevo reino de Granada, pasó huyendo por Mérida, en la provincia de Tunja. Tratando de estar cada vez más seguro, pasó por los bosques de Bochalema y Chinácota y entró una noche en Pamplona, donde sin identificarse pidió asilo en los gobernantes de la villa. No sabía a dónde estaba llegando, pero sin duda fueron Ursúa e Inés quienes guiaron sus pasos. El alcalde de la ciudad había recibido noticias de la rebelión, con el pregón alarmado de los nombres y el historial de los rebeldes. Como en estas tierras todo se sabe, comprendieron que el recién llegado era el puñal más sanguinario de Lope de Aguirre. Llamoso llegaba precisamente a la ciudad que había sido fundada por Ursúa, todavía gobernada por el más fiel amigo que el gobernador tuvo en el nuevo reino, el viejo y sereno Ortún Velasco. Como Inés por la selva corriendo hacia el cuchillo, Llamoso, sin saberlo, corrió por las selvas del Catatumbo y por los bosques solares para llegar puntualmente al patíbulo. Como nunca he creído que la sangre borre la sangre, la libertad fue mi única venganza y la vida fue mi recompensa. También yo vine a Pamplona y escuché de labios de Ortún Velasco una parte vieja de esta historia, el avance de Ursúa por el país de los chitareros y el año en que estuvo escondido en la villa. Después hablé con el beneficado Juan de Castellanos, en Tunja, y alimenté sus versos contándole en detalle las aventuras de su amigo, desde cuando ellos se separaron en Santa Marta y él y yo nos encontramos en Panamá, hasta cuando la serpiente cerró sus anillos sobre nuestro destino. Ya estaba empezando a escribir sus versos y la memoria de Ursúa ya estaba en ellos, pero también a él le conté lo que ignoraba del viaje en que fuimos en busca de la canela. Entonces vine a esta región de Santa Agüeda, del Gualí, donde se ven las sierras secas que parecen ocultar templos de indios, y conocí por fin al licenciado Jiménez de Quesada, que me contó tarde a tarde su viaje por el Magdalena y el hallazgo del reino de los Muiscas en la sabana. Ahora escribo un libro sobre las guerras de Italia para no pensar tanto en la lepra manchada que se está apoderando de su cuerpo. Pero no hay que creer que con Ursúa y Aguirre llegaron a su fin las locuras de esta desaforada conquista. Jiménez de Quesada acaba de volver de una derrota casi tan espantosa como la nuestra. Y aquí podría comenzar a contar la historia de un hombre que dirigió hace 30 años la tercera expedición más exitosa del continente. El hombre que descubrió con sus tropas de verdad el Dorado, allá en la sabana interminable a 2.600 metros de altura, un reino que les dio en pocos días 200.000 pesos de oro puro y un cántaro lleno de esmeraldas. La historia de este hombre que después de hacerse rico, volvió a España y fue el primer adelantado de la conquista que de verdad pudo gastarse en la península, en trajes fanfarrones, en banquetes vitelianos, en mesas de lujo y en escandalosas propinas una fortuna inmensa. De este hombre que, empobrecido otra vez por la vida crapulosa de los garitos y por la baraja y el dado, el monte, la banca, el bis, las tablas reales, el cacho, la chueca, la tabla y la flor, gastado ya el oro, la leyenda y la gloria, regresó ya mayor a las Indias a comenzar de nuevo y en plena ancianidad volvió a verse cegado por las leyendas. Supe por sus propios labios que, enterado de la historia de Ursúa, de quien se decía que había perdido todo a las puertas mismas del paraíso, armó otra expedición delirante para alcanzar lo que Ursúa no había encontrado, y salió de Santa Fe en la sabana de Bogotá en abril de 1569, con 400 españoles, 1.500 nativos, 1.100 caballos, con perros, cerdos, gallinas, esclavos, mujeres de servidumbre, cocineros y 8 capellanes, a conquistar los llanos infinitos para caer por el norte sobre la selvática ciudad de Manoa, y fue detenido muchos meses después por el invierno inesperado y por la muralla de agua de los ríos de la selva, y perdió 333 españoles y 1.496 indios, 1.082 caballos y 6 sacerdotes. Pero no es con una crónica de estos tiempos últimos con lo que pondré fin a mi largo relato de los viajes al río que me impuso mi extraño destino, sino con estas páginas que he rescatado del final de mi aventura, cuando en Barquisimeto sus soldados mataron de pronto a Lope de Aguirre, y su cabeza fue exhibida en una jaula para consternación de los reinos, porque fue allí donde descubrí por fin la razón de mi viaje, la enseñanza que tenía guardada en sus escamas la serpiente sin ojos, como llaman al río las gentes de la selva.